Y, desde luego, no creo en la Unión Europea porque soy federalista. Yo creo en los Estados Unidos de Europa, que fue la primera idea que surgió sobre Europa después de la guerra y la pronunció Churchill. Churchill la pronunció en Zúrich, en la inauguración de la Rencontre de Ginebra. Pero en los encuentros internacionales que durante 10 años sucesivos, desde 1947 a 1957, se celebraron en Ginebra y donde participó por parte de España Ortega y Gasset, salvo George Lucas y Julián Benda, todos los demás filósofos políticos, incluso filósofos intelectuales, donde estaban los más granados de Europa, de toda Europa, fue ridículo. Pidieron la vuelta a restaurar el sistema anterior a la guerra mundial. Es decir, el sistema que en Europa había provocado la guerra mundial, volver al que había antes de la guerra mundial, al sistema parlamentario. Así, bueno, incluso Spender, que quien conoce la literatura sabe que fue un poeta inglés de gran renombre, llegó invitado a esa conferencia porque era uno de los escritores más conocidos del momento, llegó a decir que el nacionalismo alemán 1952 tenía cosas ejemplares y que había que restaurar y conservar las virtudes del nacionalismo alemán. Eso dijo Spender, y donde estaban también Ortega, aquellos célebres encuentros donde nuestro filósofo hizo el ridículo, declarando que él había descubierto poco más o menos. A Einstein le había abierto los ojos sobre la ley de la relatividad y a Heisenberg le describió que su descubrimiento de la incertidumbre en filosofía tenía unas consecuencias tan grandes que anulaba el principio de casualidad. Exactamente eso. Se ha dicho entre paréntesis la tesis de que el nacionalismo alemán era el espíritu que podía salvar a Europa, la mantuvo el después tan respetable Thomas Mann en sus años de juventud. Sí, señor. En sus años de juventud, en su gran libro de defensa del Estado prusiano, sí, lo que plantea Thomas Mann es que ante una Europa inevitablemente caída en la degeneración y la decadencia, solo el espíritu alemán que materializa Prusia puede salvar a Europa de la decadencia. Sin embargo, luego su comportamiento fue ejemplar. Pero una vez que se fue de Alemania, pero que quede claro que el momento de caos entre los intelectuales europeos en aquel momento fue absoluto. Horrible. Mira que pedir la vuelta al sistema que había causado la guerra mundial. Pero es que se necesita ser verdaderamente inconsciente. Bueno, pues ¿qué es lo los que intelectuales europeos en el siglo XX han sido mucho más inconscientes de lo que cree la gente en nos España, cuesta admitir. Porque son muy incultos los españoles, no han estudiado los Cuando orígenes. uno hace una historia de la trayectoria intelectual europea. En cambio, las palabras de Julián Benda no puedes imaginar, se opusieron de verdad. Esto es falso, esto es mentira. Gabriel, una pregunta a colación de lo que acabas de comentar. ¿Qué opinión te merece el que siempre he criticado sobre todo la ala científica o más técnica, como los que primero dieron el paso y el apoyo al nazismo, en contraposición a la gente más de humanidades que en un primer momento siempre tiene un espíritu cultivado más crítico? ¿Qué opinión te merece eso a la luz de que se ha sabido mucha gente, pues grandes escritores o, bueno, archiconocido, celebérrimo Heidegger, que fueron colaboradores? No, pero no son casos personales, son todos. Una generación. No. Tienes estudios absolutamente definitivos. Que incluye científicos y humanistas. En particular, yo te recomendaría que veas los dos libros de Víctor Klemperer. Sí. LTI, Lingua Tertia Imperi, el último. Y los cuadernos, las notas diarias, los dos volúmenes de notas diarias. Entonces, ahí lo que Klemperer va siguiendo es precisamente la absoluta identificación del mundo intelectual y académico alemán con el nazismo. No hay distinciones posibles. En lo que concierne a la cuestión científica, hay sí un aspecto anecdótico que se señala siempre, pero que es lógico, y es que específicamente los médicos dieron el nivel de afiliación con diferencia más alto al Partido Nacional Socialista, en la medida en que efectivamente el Partido Nacional Socialista formaba parte de aquella especie de paranoia higienista que se apodera de Alemania en el periodo de entreguerra y que por lo demás juega... Antes de la Guerra Mundial. Sí, y después en el periodo de entreguerras. Y que por lo demás juega como la coartada del exterminio masivo de los judíos, que es presentado por todo este sector del Partido Nacional Socialista bajo la metáfora de la depuración de una plaga.
Sí, pero como yo me he preocupado bastante, porque yo admiré en mi juventud al economista Myrdal de la Universidad de Uppsala, y me quedé aterrado cuando antes de la Guerra Mundial ya el nazismo triunfante en Alemania había traído, antes de tener el poder, a los científicos de la Universidad de Uppsala para que, de acuerdo con los científicos alemanes, ensayar ya procedimientos que luego se aplicaron Claro. para los interrogatorios con la Universidad de Uppsala, que yo le tenía admiración y desde entonces que le tengo... Lo que hizo la Universidad de Uppsala fue asqueroso. Se puso al servicio luego de Hitler, Sí, claro, sin ningún problema. pero al servicio para descubrir Sin los el, límites del dolor, hasta dónde llega el dolor pero sin humano. el menor problema. O sea, cuando tú lees las notas de Klemperer, los diarios de Klemperer, en el momento en el que... Es que yo recuerdo el segundo, el primero no lo recuerdo. No, no, son dos cosas distintas. El cuaderno, sí. El libro es Lengua del Tercer Sí, Imperio, o Lengua del Tercer Reich, para lo titulo en pero tú inglés. la viste en francés o en alemán. En francés. No, está traducida, están traducidos En los dos español libros está, de yo lo Klemperer tengo en están francés. traducidos. Pero yo tengo uno. Están traducidos los dos. Son obras de referencia, Lengua Sí, del Tercer Imperio, porque es el análisis de cómo la lengua construye la subjetividad alemana sí. ya desde las vísperas del nazismo y después ya con el nazismo, y los diarios Desde el idealismo de Herder y ya los diarios empieza. Conquista empieza ya. porque él va analizando día a día lo que es esa presencia. El momento, hay los escalofriantes, por la pura trivialidad. El momento en que este tío llega a su cátedra, él era catedrático de filología clásica, si no recuerdo mal, en la universidad, llega el día en que se ha decretado la expulsión de los judíos de la universidad. Y claro, llega ya a recoger sus cosas. Y entonces sus colegas, habla con... Pues aquí mi colega, que era una señora encantadora, cultísima, estupenda, viene a ver y me dice, hombre, señor Klemperer, no se enfade usted por estas cosas, no es algo personal. Yo entiendo que a usted esto le hace una faena horrible y que además yo ya sabe que le considero un maestro y un gran pensador, pero es que lo que está en juego es la salvación de Alemania. Y usted tiene que entenderlo. Y usted tiene que entenderlo, claro. Pues mire, no lo entiendo, váyase a freír espárragos. Y los judíos del Holocausto también tenían que entenderlo. Claro, Hombre, claro. también tenían que entenderlo. Era la gloria y la Pero por eso salvación. te digo que no hay que hacerse ideas. Hoy está absolutamente documentado eso. En el mundo académico e intelectual alemán apenas hubo, por no decir que no hubo, sin más, oposición al nazismo.